El año pasado, mi esposa quiso celebrar que habíamos cumplido 20 años de matrimonio y además celebrar que había cumplido mis primeros 50 años. Y habíamos programado, ella me regaló un viaje, un crucero por las islas del Caribe. Y habíamos programado todo. Ella comenzó a programar desde marzo y eso fue en octubre. Y pese a que teníamos todo preparado, pues en octubre precisamente había un paro por parte de los pilotos de Avianca y preciso nosotros teníamos el viaje desde el puerto que salía el crucero que era en Cartagena por Avianca. Y claro, eso se nos presentó a nosotros demora porque habíamos programado el vuelo para una fecha y cuando llamamos ya a confirmar, porque también estábamos a la expectativa del tema de los vuelos en Avianca, preciso le dicen a mi esposa, no, el vuelo fue cancelado. Tenemos un vuelo para la 1 de la tarde del siguiente día y no, porque quienes toman el crucero ahí en Cartagena, ese crucero sale a la 1 de la tarde precisamente, o no sale, realmente salió como a las 7 de la noche, pero es que las colas son tremendas. El crucero tiene capacidad para más de 1000 personas. Imagínense ustedes, su hermano. Imagínense 1000 personas haciendo fila con maleta y todo eso. Y eso fue lo que nos tocó precisamente ese día que partíamos. Entonces, claro, no, mi esposa se puso, pero ella veía que yo estaba ahí tranquilo. Y le dije, no, pues hagamos esto. Y le dije, mire, vámonos a la fuente. Ya no hablemos con despegar.com, hablemos con directamente Avianca. Y llamamos al call center de Avianca y de una vez solucionaron. Sí, nos retrasaron el vuelo, pero ya fue para antes, o sea, llegábamos antes, mejor dicho. Incluso el día anterior al que salía el crucero. Estando ya en el aeropuerto, pues claro, seguía el problema de Avianca y no salió el vuelo a la hora que estaba programado. Duramos como 2 o 3 horas esperando en el aeropuerto, fuera de las 2 horas que le dicen a uno con anticipación que hay que llegar, ¿no? Entonces, sí, porque si uno llega a llegar tarde al vuelo, pues ni modo, ahí sí. Y pues estábamos en esa espera y yo ya como que se me estaba rebosando la taza porque pues habían cancelado el vuelo, y llegó un momento en que mi esposa, ese viaje lo hicimos con mis suegros, sí, un crucero con los suegros, usted no se lo puede imaginar, pero así fue. Es una gran bendición, hermano. Eh, y pues mis suegros son ancianos, yo estaba ya con la cancelación del vuelo, que el tema, que esto, y ya me iba a parar, yo dije, voy a pararme y le voy a decir a esta gente un par de cosas, porque yo tengo derecho. Pero me acordé que mi pastor Alfonso Quevedo nos dio una enseñanza en alguna oportunidad. Me acordé de esa enseñanza. El pastor nos decía que una vez él estaba esperando un vuelo en una ciudad donde había predicado y resultó que él también le decían, oiga, 3 horas también, pero y ya habían pasado esas 3 horas y él dijo, voy a decirles un par de cosas. Y él se paró, se dirigió al mostrador y ¡pum!, se le atravesó un paisa. Y ese señor le dijo a la señorita del check-in de qué se iba a morir y de qué no. Mejor dicho, se levantó, le dijo, el pastor echó 2 pasitos hacia atrás porque pues digo, bueno, alguien se adelantó por mí, lo hizo por mí. Sin embargo, cuando el tipo terminó, el pastor pues dio otra vez 2 pasos, ¿sí?, hacia el mostrador. La señorita levantó la cabeza después de la
vaciada que le habían pegado, dijo: pastor, menos mal que usted sí entiende. Era una de las feligreses de la iglesia donde él había predicado la noche anterior. Entonces yo me acordé de eso precisamente y yo dije: no, yo no puedo hacer eso. Me salí de donde estaba mi esposa y mis suegros ahí esperando, me fui, me dije: voy a tomarme una botella con agua, y me fui lo más lejos que pude para darme una buena vuelta y regresar y ya estar calmadito. Porque a nadie le gusta esperar. A nadie. Esperar es lo más complicado, y hay algo que la iglesia ha estado esperando, no 3 horas. Hay algo que la iglesia del Señor ha esperado casi 2000 años, y es el regreso de Cristo. Es el hecho que hace 2000 años aproximadamente se nos está anunciando que Cristo viene otra vez. Y a la medida que va pasando el tiempo y cada día como que las cosas se ponen peores, realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Periódico El Tiempo del día de hoy, titulares de hoy: la mafia está utilizando algo que se llama los narcotours, una red que engaña a personas humildes para hacerles viajes casi que gratuitos a Perú, Ecuador y Bolivia. Se descubrió por el bus que se accidentó entre Neiva y Quito. Estamos viviendo tiempos difíciles. El 58%, otro titular del Tiempo en el día de hoy, el 58% de los empresarios, 58%, creen que sin soborno es imposible hacer negocios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y ya, paro ahí porque no vine a leerle los titulares del Tiempo hoy. Quiero es más bien hablarle de la palabra del Señor. Pero son tiempos difíciles. Hace poco les presenté el video de Puerto Carreño y una ciudad que está completamente inundada. Mocoa otra vez está en problemas de inundaciones. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado? Más o menos como en el mes de marzo, abril, por las lluvias. ¿Cuántas personas murieron en Mocoa el año pasado? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estados Unidos y Corea del Norte. No se sabe en qué momento alguno de los dos oprime el botón, y mientras el uno lo oprime, el otro se va también a defender, y pues va a haber una guerra. ¿Y quién va a sufrir? ¿Ellos dos nada más? ¿Cierto que no? ¿Eso solo va a afectar a Kim y a Trump? No. Hay tiempos de hambre, hay tiempos de pestes, hay tiempos en que el mundo no sabe qué va a suceder, y el mundo aún no es cristiano totalmente. Por tanto, percibe la dificultad de estos tiempos hasta el punto de que lo llevan inclusive a las carteleras de cine. Gran parte de las películas de hoy tienen un sabor apocalíptico, ¿o no? Como la gente percibe que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pues yo creo que es tiempo de compartir una palabra que hace tiempo que quería hablar con ustedes como iglesia. Y a raíz de que en este mes vamos a estar hablando, de acuerdo a la instrucción de nuestro pastor, de lo que es discipulado, y discipulados, todo aquello que le ayuda a entender usted las doctrinas fundamentales del Evangelio. Hoy quiero compartir una palabra que he titulado En tiempos difíciles. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque creo que es pertinente.
Porque como le dije, y ustedes estuvieron de acuerdo que estamos viviendo tiempos difíciles. Porque ¿cómo enfrentar los tiempos difíciles, hermano? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a hacer como creyentes para enfrentar estos tiempos tan raros que se viven? Y con esa impaciencia, y no sea que nos alborotemos y hagamos el oso, ¿no? No por 3 horas ni nada de eso, sino ¿cómo esperar? ¿Estaremos realmente cerca del final? ¿Será que la historia de la humanidad ya está camino hacia el fin? Vamos a abrir la Biblia, por favor, la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versos 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo número 3. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? La palabra del Señor dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados? Sé
fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y yo quiero compartir una palabra no con el fin de producir terrorismo evangélico, sino con el fin de traer esperanza. Porque creo que somos un pueblo con esperanza. Bueno, 2 o 3 lo creyeron, pero somos un pueblo con esperanza. Y por más que nos toque esperar, no vamos a perder la esperanza. Amén. Y yo quiero que veamos a la luz de este texto cómo deberíamos nosotros enfrentar los tiempos difíciles. Porque creo que la iglesia debe ser modelo frente a los tiempos difíciles. ¿Sí, amén o no amén? Así que anime al que está a su lado y dígale: debemos enfrentar los tiempos difíciles. Es indudable, nos toca hacerlo, debemos prepararnos. La iglesia, más que cualquier otra institución del planeta, tiene que hacerlo. Y en este texto vamos a encontrar algunas pautas que nos van a ayudar, que nos van a orientar para poder enfrentar los tiempos difíciles. ¿Y cómo debemos enfrentarlos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, como sé que algunos vienen cansados por el trajín de la semana y hay riesgo de que se duerman mientras yo estoy hablando, pues les voy a dar las 3 palabras claves ya, así de entrada, de una vez. Y usted me va a ver a mí, va a ver que estas 3 palabras claves empiezan por A. La primera palabra será aferrarse. Dígalo. La segunda es aprovechar. Y la tercera es anhelar. 3 pautas que nos van a ayudar para enfrentar tiempos difíciles y que encuentro yo en este texto de la carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal del Señor. Y la primera palabra que quiero que veamos es aferrarse. Si queremos enfrentar tiempos difíciles, lo primero que tienes que hacer es esto: aférrese a la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos respuestas para este mundo? No la encontramos en los libros de ciencia, no la encontramos en los periódicos de hoy, no la encontramos en los programas de autosuperación y ayuda que existen en el mundo, no la encontramos en libros de superación o ayuda personal. Lo vamos a encontrar en el libro de libros, el libro de Dios, la palabra de Dios. Y Pedro dice en el versículo 1: amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, ya Pedro les había escrito ¿qué? Una primera carta. Y ahora les escribe ¿qué? Otra carta. ¿Para qué? Para animarles. Dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí está la razón por la que él escribe esta carta. ¿Por qué y para qué? Versículo 2, escuche. ¿Para qué ha hecho Pedro esto de escribir esta carta? Para que tengáis memoria de ¿qué? ¿Qué es lo que usted debe aprender?
de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esto quiere decir el Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Lo que está haciendo mención aquí Pedro es a la palabra de Dios. Ahora, es interesante la razón por la que Pedro les escribe a ellos. ¿Cuál es la motivación con la que lo hace? Mire la primera palabra del versículo 1. ¿Cuál es? ¿Cómo les llama Pedro a los que reciben esta carta? Versículo 8, sáltese ahí un poquito más adelante. ¿Cómo los llama? Mas, oh, amados. Versículo 14. Por lo cual, amados. Y versículo 17. Así que vosotros, oh, amados. ¿Qué es lo que impulsa a Pedro a escribir estas cartas? Un amor profundo por la iglesia del Señor. Esta carta está dirigida a la iglesia, a nosotros. Y si el Señor nos está trayendo esta palabra hoy es porque sencillamente Él nos ama. Nos ama. ¿Y nos ama de qué manera, hermano? Les dice, amados, versículo 1, yo los escribo para que tengan memoria. Otra versión dice para que recuerden. Para que recuerden qué. Miren lo que, o sea, esto es algo interesante que dice Pedro en esta carta. Miren que esta no es la primera carta. Esta es la segunda carta. Y a veces Dios nos ama tanto que nos tiene que ¿qué? Repetir. ¿Y cuántos saben que a pesar de que llevamos un cierto tiempo en el Evangelio, hay que repetir? ¿Qué es lo que tiene que hacer una y otra vez Pedro? Repetir. Y nos vuelve a repetir, y vuelve y nos repite. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios tiene que ser repetida una y otra vez en nuestras vidas. Cuando usted come y se nutre, ¿hay comidas que usted repite? ¿Cómo cuáles comidas repetimos? Una comida que repite usted durante la semana. Parecemos orientales, ¿cierto? Mi hijo es amante del arroz. Hay un asado y mi hijo está pidiendo arroz. Mi hijo come arroz con ensalada de frutas, hermano. Porque el arroz es algo que a él no le puede. Y no nos digamos mentiras, también a nosotros nos gusta mucho ¿qué? El arroz, ¿cierto? Y el arroz se repite y una otra vez porque nos gusta. Y dice, para que tengáis memoria, o sea, para que recuerden. ¿Por qué razón deben recordar? La razón es que la Biblia dice en el versículo 3 que va a llegar un tiempo en que vendrán ¿quiénes? Léalo ahí, por favor, versículo 3. ¿Quiénes vendrán? ¿Quiénes? Versículo 3. Burladores. Y yo creo que ese es este tiempo, hermano. Es interesante ver, hermano, que estamos llenos por todos lados de gente que se burla de lo que nosotros creemos. Pero bueno, ay, no nos vamos a dar de pobrecitos aquí. ¿Qué van a decir esos burladores? ¿Cuál es la expresión con la que se van a pretender burlar de la iglesia? ¿Qué van a decir? ¿Y dónde? Mire lo que dice ahí. Está la promesa, versículo 4, de su advenimiento. Y usted va a escuchar personas que no tienen temor de Dios cuando la iglesia habla del regreso de Cristo. ¿Qué dicen? ¿Qué va? Puro cuento.
¿Cuántos años, dicen ellos, con ese cuentico? 2000 años. ¿Y qué? Nada que viene. Eso no va a venir. Yo creo que eso nunca va a ocurrir. Y lo más terrible es que el apóstol Pedro dice que no solamente se burlan, siga leyendo ahí, sino que de manera voluntaria quieren ignorar ciertos hechos. Y esos hechos son verdaderos, hermano. ¿Cómo cuáles? Como el diluvio, ¿sí o no? Dice el versículo 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿qué dicen ellos? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Dios creó al mundo. Y realmente en la historia de la humanidad por lo menos van a ocurrir o vamos a vivir o vamos a saber de 3 mundos. El primer mundo, el que se creó allá en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Pero ¿qué ocurrió con ese primer mundo, hermano? Se acabó. ¿De dónde o cómo se acabó ese primer mundo? Con el diluvio. ¿Está conmigo? Los geólogos hoy tienen que aseverar y demostrar que el diluvio es un hecho cierto, porque hay lugares de la tierra, en todos los países de la tierra, incluido Colombia, donde hay regiones montañosas. Sé de la iglesia que hay en la Macarena, y eso es en el departamento del Meta, y en alguna oportunidad uno de sus pastores vino a una de nuestras reuniones y hablaba en un tintico que nos estábamos tomando ahí, que eso es una serranía. Sin embargo, allí en esa serranía, en la serranía de la Macarena, hay fósiles marinos. O sea, en esas alturas hay fósiles marinos. Ahora, hay algo mucho más bonito que no lo conozco todavía, no sé, creo que algunos de ustedes sí. Es un lugar llamado Caño Cristales y tiene las quebradas o ríos de los 7 colores. Pero resulta que esos colores que producen allí, esas fuentes de aguas, son producidos por algas. ¿Y cómo llegaron allí esas algas? O sea, si usted le pregunta a un científico y es real lo que él ha visto y es honesto, le va a decir: eso fue porque hasta por allá llegaron los mares. ¿Cómo se explica usted que en Villa de Leyva, aquí, haya fósiles marinos? Porque aunque burladores quieran negarlo, ese primer mundo existió y fue destruido por el diluvio. Usted puede escribir en internet o en YouTube: ¿fue real el diluvio? Y va a encontrar de toda clase de videos, pero hay uno que me gustó mucho, que definitivamente da una explicación detallada cuando la palabra de Dios dice que de los abismos salieron las aguas. ¿Cómo se explica usted eso? O sea, llovió de abajo para arriba. ¿Sabía usted eso? Lea Génesis. Léalo, hermano. ¿De dónde salieron las aguas? Y se rompieron las fuentes de los abismos. ¿Abismo qué es? ¿Para abajo o para arriba? ¿De dónde salieron las aguas? Entonces este hombre, un geólogo, escriba en YouTube: ¿fue real el diluvio? Y él va a explicar con lujo de detalles cómo las placas tectónicas comenzaron a presionar de tal manera las fuentes de las aguas en el interior de la tierra, porque ¿sabía usted que en el interior de la tierra hay casi que más agua que la que hay aquí en la superficie? ¿Aló? Pero ese día
las placas tectónicas presionaron tanto la tierra que presionaron esas fuentes de agua y las fuentes de agua explotaron hacia arriba, comprobado científicamente. Según ese video, espero que lo vea, subió 32 kilómetros de altura. 32 kilómetros. Por eso duró lloviendo durante 40 días, porque 32.000 metros, hermano, es en la ionosfera. 32 kilómetros. Y cuando llegó el agua allá, una cayó inmediatamente en forma de agua, pero la que se acumuló allá, ¿cuántos saben que a mayor altura más frío? A punto de congelación. ¿Sí sabían? Por eso usted ve que el Everest, cuando usted va ahí para su casa y mira ahí al lado del Everest, es para los que están dormidos, hermano. Entonces usted ve que está cubierto completamente de nieve, porque a mayor altura, ¿sí? Si usted va en un avión y le da por sacar la cabecita a ver si está lloviendo, se congela de inmediato. Por eso los aviones tienen unos recubrimientos especiales en sus alas para que el hielo no se pegue. Y esa agua cayó durante 40 días. Entonces, ¿qué dicen de estos burladores? ¿Qué es lo que dice? Que ellos niegan esas cosas. Y así como usted encuentra, si fue verdad el diluvio, encuentra lo que dice que realmente está de acuerdo con la Biblia, hay cientos de videos que dicen que no están de acuerdo con la Biblia. Pero bueno, no vine a hablarles de eso, vine a hablarles de los tiempos difíciles y cómo salir de ellos. Por eso, hermano, lo primero que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios. Porque si la geología lo comprueba, si los científicos honestos lo declaran, si esto verdaderamente es porque fue que sucedió, ¿usted lo cree? Pero hay algo que está por cumplirse y también tiene toda la potestad de la palabra de Dios de cumplirse. El que ha de venir, vendrá. Así que lo que primero que tiene que hacer usted es ¿qué? Aferrarse a la palabra de Dios. Ahora, el problema es que frente a sucesos como los que vemos hoy, somos muy dados a escuchar la voz del periodista, la voz del científico, la voz de la chismosa del barrio, la voz de muchas personas, pero poco prestamos atención a la voz de Dios. Si queremos enfrentar estos tiempos difíciles, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. No solo Pedro, usted lo va a ver en todos los textos bíblicos, en la mayoría de los textos bíblicos de la Biblia. La Biblia dice que el mundo actual, este mundo, el segundo mundo, porque estamos viviendo en el segundo mundo, porque el primero ya se acabó. ¿Con qué? Muy bien, con el diluvio. Este mundo está reservado y va a ser destruido según la Biblia. ¿De qué manera? Lo acabamos de leer. No con agua, sino con... ¿Sí estaba atento a la lectura que hicimos de la segunda carta del apóstol Pedro? Y dice, pues que pensar en esto, yo creo que la gente dice eso es imposible. O sea, especulemos, solamente por especular. ¿Qué pasaría si la guerra entre Estados Unidos y Corea se produjera? ¿Cómo acabaría este planeta? Tanto el uno como el otro, dicen los expertos, tienen suficientes armas para destruir todo el planeta con solo oprimir un botón. Entonces, incluso usted lo puede ver en los cineastas, con todo y su ateísmo, que presentan en las películas ese tipo de temas, ¿no? Y dicen,
que pues eso es algo que viene por la naturaleza humana, que es producto de lo que el ser humano es. Pero en la segunda carta del apóstol Pedro, él dice, versículo número 19, tenemos también la palabra profética más segura. Capítulo 1, versículo 19 de la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Tenemos qué? La palabra profética más segura. Por eso la recomendación de Pedro que dice es: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué nos recomienda Pedro? Estar atentos a la palabra. ¿Por qué? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿quién es? Ay, ¿no sabían? ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Aparezca en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué hay que entender? Que no a todo el mundo se le puede ocurrir decir lo que se le venga en gana, hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Está leyendo conmigo? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Dije que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Porque si usted mira, hermano, hay gente que dice: el mundo se va a acabar tal día. ¿Lo ha oído? ¿Sí ha oído esos cuentos? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se suponía que se debía acabar el mundo? Yo vengo escuchando que en el año 1986, porque venía el cometa Halley. Luego en el año por allá 90 y yo no sé cuántas. Luego en el 2006, ¿se acuerda del 6 de junio, mes 6 del año 2006? Todos. ¿Y se acabó o no se acabó? ¿O será que sí se acabó y lo que estamos viviendo es una dimensión paralela? No, hermano, yo creo que no se ha acabado. ¿Qué es lo que pasa realmente? La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles del cielo. Solo el Padre sabe cuándo le va a poner fin a esta historia de la humanidad. Pero de que esto va a ocurrir, va a ocurrir. Así usted haciendo crucecitas ahí debajo para que yo no vea y se lo reprendo, pastor, eso nunca va a ocurrir. La Biblia dice que va a ocurrir. ¿Está profetizado o no está profetizado? Jesús dijo que iba a ocurrir esos terremotos. Jesús dijo que habría hambres, guerras, rumores de guerras. Todo está ¿qué? Profetizado. Y a medida que se vaya acercando el regreso inminente de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Esto se va a dar. Así la gente diga: no, es que la antropología, que la sociología, que el hombre, que no sé qué, que es que él es así y así mismo es él. Entonces yo le quiero decir en esta mañana: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué significa esto? Que un día va a dejar de existir todo lo que existe. Y esto no va a ser nuestra casa, hermano. Aló. Esta no es nuestra casa. Aquí solo somos peregrinos y extranjeros, porque usted y yo tenemos nuestra ciudadanía en el cielo.
de donde estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que vamos a cuidar el planeta, sí señor. Claro que el cristiano debe ser ecológico, no compre más bolsas en el supermercado. Cuide los mares, cuando vaya a Cartagena no bote la basura ahí en la playa. Pero ¿qué se tiene que entender? Tarde o temprano el cielo y la tierra, pero su palabra. ¿Cuál es el problema realmente, hermano? El problema realmente es un problema de la forma en que medimos el tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 8, escuche esto tan tremendo: mas, oh amados, de la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Capítulo 3. No ignoréis esto. ¿Qué es lo que no hay que ignorar? ¿Están conmigo en la carta del apóstol Pedro? Que un día es como ¿qué? Y 1000 años. Aquí podríamos hacer una aplicación para los habitantes de la tierra desde que Cristo se fue hasta hoy. ¿Cuánto ha pasado? 2000 años. Para Dios, ¿cuánto ha pasado? Si fuéramos a ser súper literalistas, yo me imagino a usted diciendo: pero si han pasado 2000, pastor, ¿por qué dice que 2? Dios debe estar diciendo: oiga, pero esperen que mi hijo acaba de regresar. Hace 2 días llegó aquí y ya ustedes quieren que él regrese después de semejante sacrificio. Esperen un momentico. ¿Y ese momentico cuánto es? Para el Señor 1000 años es como un día. Significa que Dios ha prometido cumplir todo lo que quiere cumplir en un día. El Señor no necesita 1000 años, porque nuestro Dios está por encima del tiempo. Él no habita en el tiempo. Usted y yo habitamos en el tiempo, pero Dios habita en la eternidad. ¿Y cuál es la razón? Porque los habitantes de la tierra, el hecho de que Jesús no haya regresado, para los habitantes de la tierra, ¿qué es? Tardanza. ¿Se acuerda que lo leímos también? Versículo número 9. ¿Es qué? Tardanza. Y lo que nos pide el Señor es ¿qué? Paciencia. Muy bien. ¿Qué nos pide el Señor? La gente, ¿qué piensa que es? Pero ¿qué pide el Señor? Amado hermano, en el versículo 9 Pedro explica y dice: el Señor no ¿qué? O sea, no es que el vuelo se demoró 3 horas, no, espere, es que está fríamente calculado. El Señor no retarda, según algunos la tienen. No es tardanza, sino que es ¿qué? Porque dice, sino que es paciente. Y ojo con esta expresión. Aquí los cristianos son felices chutándole este versículo a los no creyentes. ¿Qué dice el texto? ¿Para quién es esta palabra? ¿Con quién es paciente Dios? ¿Con el impío? ¿A quién dice? Y usted me va a decir: pero pastor, no, yo ya soy santito. No, mire, a mí me sale aureola. Mire, mejor dicho, las alas me toca acomodármelas porque no salen con el vestido, pero el resto, ¿es eso? ¿Por qué el Señor es paciente con nosotros? Es paciente para con nosotros, la iglesia. La paciencia de Dios realmente hacia quien está siendo manifestada es para con nosotros, la iglesia. ¿Por qué, hermano? Pues porque la iglesia es la que tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad ¿de qué? De predicar la palabra de Dios. Dios está siendo paciente ¿con quién? Diga conmigo. ¿Me está teniendo paciencia a quién?
a mí. ¿Por qué? No quiere que nadie, absolutamente nadie perezca. Si dice perezca, el versículo 9, que ya me lo quitaron de allá. Que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Con quién es paciente Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos de nuestros familiares se perderían eternamente? ¿Y a usted le gusta eso o qué? O sea, ¿usted vive feliz? ¿Usted es de esos cristianos evangélicos que dicen, y es que lo veré pudrirse en el infierno? ¿Es así usted? Es por eso que el Señor no ha venido. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dándonos un tiempo para decir: tía, espero que hoy vaya a una iglesia cristiana. Primo, hola primo, ¿qué más? Hoy es domingo, vamos, nos tomamos una. Vamos, acompáñeme a la iglesia. Pero ¿qué decía en los anteriores versículos sobre los burladores? Pues sí, se van a burlar. ¿Y a usted qué le importa que se burlen de usted? Ah, no, es que yo tengo mi corazoncito. ¿Sí? ¿Vale más lo que usted sienta y piense que el alma de esa persona? Amado hermano, Dios está siendo paciente con nosotros. Hay una paciencia, un tiempo donde Dios ha sido paciente con esta humanidad. Él ha sido paciente 2000 años. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿A alguien se le han metido los ladrones? ¿Sí? ¿Le avisaron? Le pusieron un WhatsApp diciéndole: vecina, esta noche pasamos a desocuparle la casa. ¿Y usted qué le hizo? ¿Así? ¿O puso carita, una carita de esas? ¿Cómo contestó?